viendo TV Perú Mundo. Oriente ha dejado solo en el mes de junio nada menos que 2.400 personas fallecidas. Veamos. El Parlamento iraquí ha desaprovechado la primera oportunidad de elegir un reemplazo al primer ministro Nouri al-Maliki para intentar solucionar la crisis generada por el Estado Islámico de Irak y el Levante, que preocupa a la región de Oriente Medio. En la sesión de hoy, la primera celebrada 2 meses después de los comicios legislativos, los 328 parlamentarios debían escoger al menos al presidente y vicepresidente de la Cámara, para luego votar por un nuevo presidente de la República y otro primer ministro. Desde el inicio de la jornada participaron 255 de los 328 diputados. No obstante, tras el receso, los suníes y kurdos se retiraron de la sala, regresando solo 75 parlamentarios y haciendo que la elección fracase por falta de quórum. En este mismo contexto, la Organización de Naciones Unidas ha informado que solo en el mes de junio han muerto más de 2.400 iraquíes debido al conflicto fomentado por los yihadistas. En junio, al menos 1.531 civiles fueron asesinados. La última vez que hubo un número tan elevado de asesinatos en Irak en un mes fue en el 2007. Además, 886 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados y otros 1.763 civiles quedaron heridos. Para enfrentar la crisis, Irán ha prometido ayudar a Irak con armas, si es que el gobierno de este país se lo pide. Además, según el viceministro de Relaciones Exteriores, lo sucedido es por culpa de la intervención extranjera de Estados Unidos. Por su parte, en Siria, los yihadistas del Estado Islámico continúan exhibiéndose victoriosos en las calles de la ciudad norteña de Raqqa, a la que consideran capital de su califato. Un desfile que forma parte de una macabra celebración tras la fundación del califato del terror de los radicales suníes. Muy bien, están desafiantes los integrantes de ISIS en esta ciudad, Raqqa, creo que es el nombre que es para ellos la capital del califato, pues que han instaurado, pero se ve pocas ganas de conciliación, de llegar a un gobierno de unidad, tal como se propuso, porque hay mucha división, hay muchos puntos de vista distintos, y eso al final beneficia a ISIS. Sí, más que voluntad, acá hay un tema de intereses políticos, ahí hay un actor fundamental que es al-Maliki, ¿no? Al-Maliki es el primer ministro que quiere quedarse en el poder. Ajá. Él tiene la ventaja de que su grupo tiene mayoría en el Congreso, aunque necesita coaliciones para formar un gobierno y puede elegir a un presidente de parlamento que luego se encarga de elegir a un presidente y luego a un primer ministro. Entonces, y en la formación de estas coaliciones, obviamente al-Maliki no ha demostrado ser muy conciliador y más bien alguien muy sectario. La principal crítica entre al-Maliki es justamente haber dividido el país y haber expulsado a los sunitas del gobierno y todas las divisiones sectarias que hoy vemos, y que básicamente el conflicto tiene un contenido sectario, es culpa del Maliki. Entonces tengo la impresión de que este empecinamiento de quedarse en el poder pues está afectando mucho el futuro de Irak. Ahora, si a eso le sumamos que el Kurdistán o el gobierno del Kurdistán iraquí ha dicho que está pensando en un referéndum en las próximas semanas, pues complica aún más la situación de un país que puede estar se puede estar fracturando. Tenemos un Estado Islámico no reconocido en el norte y en la zona pegada a Siria tenemos un Bagdad sin gobierno real, un Kurdistán que plantea un referéndum que puede no ser legal pero de alguna manera sienta las bases de lo que puede ser su futura partición. Estamos en la fractura de Irak como país. Me parece que es un gran tema. Claro, porque además, por ejemplo, imagínate en los ciudadanos, pues, a los que forman parte de esta ciudad y que tienen que
tampoco pueden arriesgar su vida, porque los de ISIS están crucificando gente simplemente por no estar a favor de ellos. Pero ese es un plan que tienen. Por ejemplo, en el diario ABC de España decía que han enviado un video en el que dicen: España es la tierra de nuestros abuelos y vamos a liberarla. Están prácticamente pues hablando de el temor que puedan haber en Europa, incluso en España, por esta guerra del yihadismo. Entonces, la preocupación de Occidente es posibles atentados en las próximas semanas. ¿Qué puede haber? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? Porque la situación está muy delicada y el gobierno de Irak pues no está colaborando. Sí, seguramente hoy el problema es que ya no solamente hablamos de Al-Qaeda, ¿no? Hablamos de Al-Shahab en Somalia, claro. Hablamos de Boko Haram en Nigeria y cómo puede desestabilizar todo lo que es África Central. Hoy hablamos del ISI en Siria y Irak y cómo de alguna manera el ISI es fundamental para entender la no victoria de Al-Assad y la situación de Irak. Claro. Entonces uno dice viendo pues cómo el terrorismo transnacional se expandió más allá de lo que en un momento fue Al-Qaeda, pues cómo esto puede terminar afectando nuestros intereses, no solamente llegando a Europa. Europa tiene intereses en la región. No es casualidad que Estados Unidos mande 300 militares a Irak básicamente para proteger su embajada, sus ciudadanos, la gente de Estados Unidos que trabaja allá. Entonces obviamente hay un temor importante que estos grupos que tienen una presencia fundamental, son claves en la vía política de Siria y Irak, tengan la capacidad de afectar intereses, digamos, occidentales en estos países. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de hacerlo en otros países, en Europa? Yo creo que estamos en muy corto plazo de que algo así suceda, y eso realmente sería una calamitosa, y creo que tendría que dar inicio a una segunda etapa de lo que de forma equivocada Bush hijo llamó la guerra contra el terrorismo. Sería una segunda parte de lo que Occidente debería hacer con respecto a esta problemática, luego de una primera experiencia claramente fallida. Muy bien, ahora nos vamos a Turquía. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha anunciado de manera oficial su candidatura a la presidencia del país. Las elecciones serán en agosto. Falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales en Turquía, y el primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha anunciado su candidatura, una aspiración que preocupa a un sector opositor de la población, que teme se quede en el poder y establezca un régimen autoritario. Tras el ovacionado anuncio realizado por uno de los más altos dirigentes del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Erdogan prometió que de ganar la presidencia, planteará mejores normas para la democracia y buscará que su país se convierta en miembro de la Unión Europea. Si me eligen el 10 de agosto, no seré el presidente de un partido o de un grupo, seré el presidente de toda la República Turca. Nadie debe dudar que voy a ser el presidente de todos, independientemente si votaron o no por mí. Si gana la presidencia, Erdogan se afianzará aún más en el poder ejecutivo, en el que ya lleva 11 años como primer ministro. En Turquía, la presidencia es un cargo representativo. No obstante, según los analistas, ganar la elección con voto popular, sumado a la influencia y autoridad que tiene el jefe de gobierno, le permitirá tener más poder, debido a una lectura distinta de la constitución del país. Muy bien, vamos a hablar de lo que sucede en Turquía. Bueno, estaba justo consultando porque hace poco hubo elecciones y me estaba confundiendo con la elección de Erdogan, pero ese control que hubo, ¿te acuerdas?, de las redes sociales y que luego tuvo que ceder y todo ese cambio, bueno, lo ha consolidado, ¿no? Sí, hay que aclarar algo a la audiencia, es que él ha sido primer ministro 11 años y ahora está postulando a la presidencia. ¿Cuál es la diferencia en Turquía con países como el Perú? De que estamos frente a un régimen claramente parlamentario, en donde el papel del presidente es más simbólico. Tiene algunas facultades, pero son más simbólicas, se representa la unidad del país. Entonces, de alguna manera, lo que busca Erdogan luego de 11 años siendo primer ministro es ascender un cargo más importante, de repente menos importante ejecutivamente, pero más importante simbólicamente. Ahora, ¿por qué eso también es preocupante? Porque si bien su partido ganó las elecciones que hablábamos de marzo a abril, estas elecciones de alcaldes, pues tuvo mayoría, pues hay un gran sector de la población que está gravemente en contra de lo que dice Erdogan, de este control, a pesar de que él hable de la unión con la Unión Europea, de alguna manera hay muchos controles, hay prácticas autoritarias, pero de alguna manera lo que vemos en Turquía es un país bastante fracturado. Así que algunas veces cuando ve eso, seguramente gana Erdogan. El problema es que yo estoy pensando en qué tanto esto ayuda a esta fractura del país, que finalmente va a tener consecuencias políticas y sociales en el corto y mediano plazo.
Muy bien, ahora nos vamos con otras noticias. Alemania y Rusia han lamentado el fin de la tregua en Ucrania. Pese a esto, Petro Poroshenko ha retomado los operativos antiterroristas, según ha dicho, para defender su tierra de los intrusos. Ucrania ha reanudado sus operativos antiterroristas tras la finalización de la tregua con las milicias prorrusas, que no bajaron las armas pese al llamado del presidente Petro Poroshenko. En la víspera, el mandatario había dicho que lanzaría una nueva ofensiva contra los más violentos separatistas, con la finalidad de liberar a su tierra y responder al terrorismo y a los intrusos. Según el presidente ruso Vladimir Putin, su gobierno y la Unión Europea habían intentado convencer a Kiev para ampliar el alto al fuego, aunque no tuvieron éxito en ello. Además, agregó que Moscú continuará defendiendo los intereses de los rusos étnicos residentes en el extranjero, utilizando todos los medios a su disposición. Pero sin duda los más preocupados son los residentes de las ciudades separatistas. En Slaviansk, bastión prorruso, los pobladores temen nuevos bombardeos del gobierno, que los obliga a refugiarse en los sótanos de sus casas. Según han señalado, el alto al fuego no se cumplió completamente, ya que aseguran han sido víctimas de diversos ataques durante los 10 días que duró la tregua. Vamos a hablar de Ucrania, pues esta tregua, pues que al final no se respeta, y esta, no sé si un doble discurso o poca intención de que realmente la paz llegue a esa zona. Sí, la semana pasada hablábamos acerca de ciertos signos positivos, acerca de la posibilidad de llegar a una conclusión negociada y pacífica en el tema ucraniano, sobre todo en las provincias del este, Lugansk, Donetsk. Hoy vemos en pocos días pues la cara opuesta a la moneda, ¿no? Yo siento que en este intento de volver a reiniciar las acciones, como lo dice el gobierno ucraniano, antiterroristas, siento que hay mucha presión social y mucha presión de las Fuerzas Armadas ucranianas, que tienen un papel fundamental, que juegan un rol fundamental, y una presión social de lo que son los sectores proeuropeos que de alguna manera sostienen el gobierno y que fueron los que lograron o permitieron la salida de Yanukovych del poder. Sí, hay una respuesta rápida para esto, y es que yo no creo que el enfrentamiento con gran parte del este de Ucrania lleve a una unificación de una ya de por sí fracturada Ucrania. Entonces, lo que estamos creando son los problemas a futuro, estamos creando los problemas de cara a lo que va a ser en el corto y mediano plazo la futura desintegración de Ucrania. Yo no creo que por la fuerza podamos unir a un gran sector del país que tiene una mirada distinta de entender el mundo, una cercanía a Rusia, de la lengua, es decir, una mirada distinta. Entonces yo creo que no es el camino correcto, y es más, eso está causando respuestas. Si la semana pasada veníamos un Putin hablándole a su Congreso y diciéndole que eliminen esa norma que posibilitaba la intervención de Rusia, hoy vemos a un Putin nuevamente diciendo voy a proteger hasta el final a los conciudadanos rusos o a las personas vinculadas a Rusia, con lo cual regresamos a lo mismo. Además, estoy muy preocupado de que nuevamente creo que Ucrania juega con fuego mucho, ¿no? Porque en este momento tiene la suerte de tener de aliado a la Unión Europea, pero cuando la Unión Europea ya no dependa, o países como Alemania ya no dependen del gas, del paso del gas ruso por Ucrania, yo creo que Ucrania va a volver a ser parte del desinterés de Occidente, y en ese momento quiero ver si Ucrania va a estar en las condiciones de referirse en esos términos a Rusia. Yo creo que ese tema es jugar con fuego, más aún cuando el tema del gas además todavía no se ha solucionado. Bien, nos vamos a otro lado del mundo. En Nigeria, al menos 20 personas han muerto en la plaza principal del noreste del país tras un ataque terrorista con coche bomba. Veamos. Un coche bomba fue detonado en la ciudad de Maiduguri, noreste de Nigeria. Producto del ataque, 20 personas murieron. El atentado sería obra, una vez más, del grupo terrorista Boko Haram. La camioneta repleta de explosivos estalló en la plaza principal de la ciudad. Las víctimas fueron trasladadas al hospital local. La multitud cercana al lugar de la tragedia exigió a los bomberos que actúen más rápido, hecho que retrasó y dificultó las labores para controlar el incendio. El Ministerio de Defensa nigeriano informó que la localidad había sido acordonada. Varios voluntarios expulsaron al grupo terrorista de la ciudad en junio, luego de ser atacados casi a diario. Sin embargo, los ataques no se detienen. De otro lado, soldados nigerianos detuvieron a un empresario sospechoso de estar frente a la red de inteligencia de Boko Haram, que participó en el plan de secuestro de más de 200 niñas en el noreste del país. El hombre había ayudado al grupo militante islamita a planear varios ataques. Hasta el momento, la intensa operación militar lanzada hace un año contra Boko Haram no ha logrado acabar con los rebeldes, cuya lucha por un Estado islámico en el norte de Nigeria ha causado la muerte de miles de personas desde que comenzó en 2009.
Una nueva pausa en el programa. Regresamos con información de este lado del mundo. Volvemos con Ecuador. El presidente rechazó que la nueva ley de comunicación haya ocasionado el cierre del diario Hoy. Y en Colombia, por sus 50 años, el Ejército de Liberación